Bueno, hermanos, como ven, vamos a continuar hablando sobre las tinajas de agua. Los que no vinieron el viernes se perdieron un servicio fenomenal. Les animamos que vayan a nuestra página de Facebook, en YouTube, y vean los servicios que se han perdido. Son una secuencia de todo lo que el Señor ha estado haciendo, incluyendo lo que se dio en el retiro. El retiro, el Señor nos habló bien claro, nos explicó de tantas cosas que nosotros como individuales necesitamos, hizo bastantes ajustes en nosotros personalmente y como iglesia. Es muy importante que todos estemos al día y empecemos a enfocarnos en la misma palabra para que crezcamos juntos, amén. Hace 2 semanas atrás empezamos a ver esta serie que se llama Tinajas de Agua y vimos que lo importante de una tinaja no es tanto lo que entra a la tinaja ni lo que está en la tinaja, sino lo que sale o lo que es producido por la tinaja. Y en esta mañana quería hacerle una demostración quizás un poquito simple, sencilla, ¿cierto? Pero dentro de esto tengo una vasija grande y tengo 2 vasijas acá. Y una vasija está llena de, digamos, tierra, aunque es café. Y una vasija está vacía. Y yo pregunto, ¿cuál vasija ustedes están dispuestos a tomar de? Si yo le diera estas 2 vasijas, digo, toma de aquí, ¿cuál quisieran tomar de? Esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está limpia. Y la verdad es que muchos de nosotros vemos gente que aparentemente está limpia en lo espiritual, ¿no? Van a la iglesia, dan sus diezmos, dan su ofrenda, y uno dice, wow, es bastante espiritual, ¿no? Y entonces muchos de nosotros vemos gente que está en el mundo o quizás vemos gente que está en la iglesia y no son perfectos, como este pastor que ven acá. Y decimos, yo no quiero tomar de esa vasija. Y es increíble como vemos en la iglesia tantas personas que dicen, yo no puedo recibir de esta vasija, pero de esta sí puedo recibir. Y lo que no se dan cuenta muchas veces es que esta vasija, aunque aparentemente esté limpia, dentro de sí tiene muchos problemas, quizás invisibles al ojo humano, pero Dios ve todo. ¿Cuántos decimos amén? Yo no sé de ustedes, pero yo prefiero saber lo que estoy tomando en vez de quizás pensar que estoy tomando algo y al final no es. Hay muchas enfermedades que son microscopias que uno no puede ver, ¿cierto? Yo prefiero tomar algo que conozco. Pero mira lo lindo del Señor y le voy a pedir 2 voluntarios. Venga, Pastor Roberto es el suficiente para 2 voluntarios. No porque está gordo, Dios lo bendiga. Entonces, digamos que estas 2 vasijas son personas, ¿cierto? Que Dios quiere usar. Y entonces Dios viene con su agua. Y mira lo que hace Dios, ¿cierto? Entonces Dios viene y Él produce agua. La palabra de Dios dice que Él es la fuente de vida, ¿cierto? Él es la que produce agua. Y la cosa de Dios es que Él no tiene límites. Esta botella solamente tiene un límite. Dios parece que tuviera una manguera pegada porque la agua continúa saliendo. Y entre más nosotros permitimos, más Él continúa dando. Y si entendemos la palabra de Dios y entendemos lo que Dios hace, sabemos que Dios es un Dios que da en sobreabundancia. Ahora, ¿qué es sobreabundancia? Sobreabundancia significa que yo lleno esto y sigo llenando hasta que empieza a salir de los lados, ¿cierto? Eso es sobreabundancia. Muchos de nosotros vemos nuestra vida y decimos, quiero ser lleno hasta arriba. Y Dios dice, estás pidiendo muy poco. Estás pidiendo muy poco. Yo quiero ser sanado del cáncer y Dios dice, yo no quiero sanarte del cáncer solamente, quiero sanarte completamente. Yo quiero, Señor, comprar una casa y Dios dice, yo no quiero darte una casa solamente, quiero darte 2 casas. Y muchos de nosotros somos tan limitados que solamente vemos este vaso. Y Dios dice, mira, este vaso acá yo lo puedo llenar y puede sobresalir, ¿cierto? Y todo chévere y puedo seguir dándole y Dios le sigue dando 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 hasta el momento que sale, ¿cierto? Sigue siendo el mismo vaso. Ahora, miremos este vaso. Este vaso aparentemente es sucio, ¿cierto? Pero si Dios va llenando y Dios va llenando y Dios va llenando, mira lo que sucede con lo que era sucio antes. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a aclarar, empieza a aclarar, empieza a aclarar, empieza a aclarar y quizás mi ejemplo no fue muy bueno. Pero ustedes me entienden lo que pasa. Mira, lo que sucede es que empieza a aclarar y llega a ser así, por no ensuciarme. Aunque el vaso era sucio antes, el Señor se idea la forma en que ahora el vaso sea limpio y produzca algo que quizás produjo en el principio. Quizás le faltó un poquito como tú y yo. Y muchas veces estamos quizás un poquito retardados o atrasados, ¿cierto? Pero no significa que no vamos a llegar. ¿Qué quiero decir con eso? Que no importa el modo o el lugar o el estado en que tú y yo estamos hoy día. Dios no le interesa dónde estamos.
Dios le interesa a dónde Él nos va a llevar. No importa con cualquier sea el pecado o el problema con que tú y yo entramos a este lugar, porque todos tenemos problemas, amén. Lo que importa es que nosotros permitamos que Dios deposite de su agua en nosotros hasta sobreabundar, y así podemos llegar al resultado que todos deseamos. No importa cuál es nuestro problema, no importa qué es lo que se encuentra en nuestra vasija. Si entendemos bien lo que dice la palabra, entendemos en la porción que estamos leyendo sobre las bodas, de cómo Jesús le dijo a los que estaban con él, le dijo, hazme un favor y llena las vasijas hasta arriba. Le dice hasta arriba. Y si vemos bien, historias en la Biblia, como digamos la historia de Pedro, cuando él estaba en el barco y dice la palabra que él había pescado toda la noche, ¿se acuerdan la historia? Y dice que volvieron sin nada, completamente vacíos, no tenían nada para enseñar todo el trabajo que hicieron, discúlpame. Entonces, ¿qué pasó? Jesús se presenta en la mañana, cuando pensaban que estaban completamente vacíos, y le dice, hazme un favor, saca las redes y tíralas de nuevo. Y Pedro lo mira y le dice, ¿sabes qué? A tu palabra lo haré, obedeceré, haré lo que tú me dices. Pero si vemos bien la historia, entendemos que Pedro no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Pedro salió con un barco y tiró una red. Dios en la palabra no le dice vaya a tirar una red, le dice vaya y tira las redes, o sea, plural, múltiples. Y muchos de nosotros hoy día tenemos poquito o tenemos escasez porque estamos tirando una red. Y si entendemos bien lo que dice la palabra en esa porción, cuando él tira la red, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esa porción? Le llena, ¿cierto? Pero la palabra dice que lo llena tanto que el barco parecía que se hundía. Porque Dios no le dijo llene una red, Dios no le dijo tire una red, Dios le dijo tire las redes. Fue tanto el peso del pescado que él había recibido por la obediencia a la palabra de Dios, que él tuvo que llamar otro barco, o sea, después del tiempo tuvo que decir, hazme una ayuda acá, y después pudieron traer el botín que Dios le había predestinado. Pero ¿qué si Pedro se hubiera preparado bien antes y hubiera tirado las redes? Quizás Pedro no hubiera tenido que esperar, como muchos de nosotros estamos en este momento en espera de algo que Dios quiere darnos y pedimos, Señor, ¿por qué no me llega? Y la razón por la cual a muchos no nos está llegando es porque estamos limitando el poder de Dios en nuestra vida. Estamos diciéndole a Dios, sí, Señor, yo lo hago, pero lo hago a medias. Señor, yo lo hago, pero cuando me conviene a mí, Dios está diciendo, hágalo ahora, entrégalo todo. Tú en mí y yo en ti, Jesús. Ese es mi deseo, ese es mi canto, ese es mi todo. Dios te está diciendo a ti, tienes poco porque pides poco. Él quiere destapar nuestra energía, Él quiere destapar nuestros deseos, Él quiere que nosotros soñemos de nuevo. La sociedad esta te dice, pare de soñar, no es una realidad. Y Dios te dice, empiece a soñar, porque tus sueños son los principios de lo que yo quiero hacer en tu vida. Muy pocos soñamos ya. Muchos de nosotros solamente podemos pedir por lo que nosotros podemos hacer. Y Dios dice, yo no quiero darte lo que tú puedes hacer, yo quiero darte en sobreabundancia. Dile a la persona a tu lado, sobreabundancia. En Juan capítulo 2, 1 al 4, y le invito a que lo abran conmigo. La palabra de Dios dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando empezamos a ver esto hace 2 semanas atrás, vimos la parte tan importante o el simbolismo del número 3 y cómo ese número 3 es símbolo de un cumplimiento divino. O sea, el número 3, las 3 etapas, los 3 días después cuando llegó la resurrección. El número 3 para muchos de nosotros es ese periodo entre el momento que la promesa es lanzada por Dios y el momento en que nosotros recibimos la promesa. Y muchos de nosotros estamos en el 2 3/4 y queremos tirar la toalla. Y yo entiendo, a veces se pone duro esta vida. A veces no entendemos, a veces no podemos ver la salida. A veces se pone tan oscuro la situación en nuestra vida que queremos tirar la toalla. ¿Cuánto decimos amén? Pero es en esos momentos, en medio de la tormenta, si nos enfocamos en Dios, si nos enfocamos en su poder, si nos metemos en el mismo ojo de la tormenta, ahí es donde vamos a encontrar la paz.
Muchos queremos correr de la tormenta y Dios dice, no tienes que correr, yo soy tu paraguas. Yo soy el que te protejo, yo soy el que te voy a librar, yo soy el que te voy a proveer. Pero decimos, Señor, yo no quiero estar en el desierto más. Pero fue en el desierto que el pueblo de Israel pudo ver cómo el Señor manipuló el uso de la luna y el sol para ellos. El sol los calentaba en la noche, daba ese calorcito y le daba luz. La luna cubría durante el día, para que ellos no padecieran. Dios se ideó la forma exacta de cómo seguir con el pueblo aún debajo de circunstancias adversas. Y es lo mismo que Él hace con nosotros. Aún en nuestro pecado, Dios trabaja para nuestro bien. Escúchalo, lo digo nuevo. Aún en nuestro pecado. Yo sé que ustedes no pecan como yo peco. Yo sé que ustedes son santo, santo, santo. Santo cachón quizás. Pero yo le digo una cosa. Aún en nuestras fallas, Dios se idea la forma para llegar y ayudarnos. ¿Cuántas veces no le hemos hecho promesas a Dios? Señor, si tú me sacas de esta, ¿sí o no? Y Él lo hace y nos olvidamos de la parte nuestra, ¿cierto? Sin embargo, Él sabiendo que vamos a fallarle, porque Dios sabe lo que vamos a hacer, sabiendo que vamos a fallarle, sabiendo que lo vamos a negar, Él sigue a nuestro lado. Miremos a Jesús y los discípulos. Miremos a Jesús cuando lo cogieron y Él le dijo, ¿a quién le dijo que me iba a negar 3 veces antes que Él? Muy bien. Entonces Él miraba a Pedro y en el momento que la tercera vez lo negó, lo miró. Imagínate la culpabilidad que hubo sobre Pedro. Jesús no lo miró para identificar su pecado y si le ves, ¿ves lo que hiciste? Sino lo dijo, escucha mi palabra es veraz. ¿Pero por qué? Porque Pedro dijo, yo nunca te voy a negar. Yo. No, hermano, no es el yo, es él. Es él. Y el propósito de Jesús en ese momento no fue de hacernos sentir mal, ni es de hacernos sentir mal. La religión ha manipulado la palabra de Dios para que tú y yo nos sintamos culpables cuando vamos a la iglesia. Yo llevé años en una iglesia, hermano, donde todo lo que escuchaba era muera la carne, muera la carne, muera la carne. Mira, hermano, yo quería abrir una carnicería y pegarle abate a la carne. Porque todo era muera la carne. Pero no me decían qué podía yo hacer. ¿Qué puedo yo hacer como cristiano? ¿Tiene mi vida que ser en una cierta forma religiosa? No. El Señor lo que está buscando nosotros es que vivamos nuestra vida normal, pero que lo incluyamos a Él. Porque cuando nosotros vamos incluyendo a Dios en nuestros asuntos, poquito a poquito, no es un movimiento religioso, sino un movimiento relacional. Le explico. Cuando yo me casé con mi esposa, yo no quería saber nada de salir de casa. Yo era una persona, digamos, ermitario. Y a mí me gustaba estar en casa. Pero a esta mujer le encanta estar afuera. Le encanta, no solamente hacer compras, sino a ella le encanta salir. No, es mentira, ella es muy buena. Ella se compra pantalones de $1 y zapatos de 30 centavos, ¿sí o no? Dios la bendiga. Y viene y me dice, papi, mira lo que compré. Cuando me casé con ella quería salir y yo quería quedarme en la casa, viendo un partido. Déjame quieto y yo trabajo y yo suplo. Pero entendí después de tiempo que ella se volvía más y más incontenta, miserable, porque estaba en la casa y decía, yo quiero salir. Y entendí que tuve que cambiar y empecé a cambiar por amor a ella. ¿Me están entendiendo? Lo mismo tenemos que hacer nosotros con Dios. No vamos a cambiar a fuerza, porque cuando uno trata de cambiar su pareja a fuerza, no trabaja. Hermanas, la cantaleta no trabaja. Hermanos, el gritar no trabaja. Lo que trabaja es el amor. Y poquito a poquito, cuando vamos amando a nuestro cónyuge, vamos cambiando. Vamos haciendo cosas que antes decíamos nunca lo haría. ¿Por qué? Por amor. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú te enamoras y yo me enamoro de Dios, yo no vengo a la iglesia y digo, voy a dar mis diezmos y ofrenda porque es lo religioso. No lo dé por lo religioso. No lo dé, Él no necesita nuestro dinero. Dios es rey de todo. Si Él quiere mover un ricachón, Él lo mueve porque ese es el Dios que yo sirvo. Dios no es dependiente de nosotros. Discúlpame, hermanos, pero guarden sus diezmos y ofrendas si no me creen y verán cómo Dios va a producir aún más en esta iglesia. Ese es el Dios que yo sirvo, un Dios que yo puedo retar y yo veo respuesta de Él. Pero cuando yo hago algo de acuerdo a un corazón agradecido, cuando yo entiendo que Dios me está dando 90% de lo que es de Él, y yo le doy ese 10%, lo doy con alegría, porque yo sé, si me eres fiel en lo pequeño, en lo mucho te pondré. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando del corazón.
Si yo le doy un 10% en mi corazón, una oracioncita de 30 segundos cuando no estoy acostumbrado a hacer orar nada, es algo. Y Él en el cielo me imagino que se babea mirándonos diciendo, finalmente me estás dando oración. Pero la religión te dice, pero solamente son 30 segundos. Pero Dios te dice, gracias por esos 30 segundos. La perspectiva de Dios es diferente de la perspectiva de la humanidad, de los ministros, de los pastores. Dios no le interesa lo que tú en tu físico puedes hacer, haciéndote hacerlo. Él le interesa lo que tu corazón dice, yo quiero hacerlo. ¿Cuánto decimos amén? Mira lo que dice en el verso 5. Dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijera. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Paro ahí. ¿Tú te puedes imaginar lo que se hubiera dado en ese momento si hubieran llenado las tinajas y hubiera salido sobre? Jesús no le puso un límite, no le dijo llénalo solamente hasta arriba, le dijo llenadlas, llenadlas. O sea, Jesús lanza un reto y la obediencia de la humanidad que fue dirigida por la madre de Jesús. ¿Y por qué dirigida por la madre? Y en esto yo pensaba, porque si vemos bien, esto fue el principio de los milagros de Jesús. O sea, fue el principio de los momentos en que Jesús ya se descubrió a la humanidad. En la vida familiar de él, me imagino que ellos veían cosas constantes. Y si no lo creen, veamos a los 12 años, cuando Jesús se quedó en el templo. Y cuando los padres se fueron, ¿y Jesús qué hizo? Se puso a predicar. A mí, yo no sé de ustedes, un hijo mío a los 12 años predicando en la iglesia, yo digo, wow, eso es milagro de Dios. Jesús no le interesó ir con sus padres, un niño de 12 años en un lugar extraño con un poco de gente con barbas y ahí todos religiosos y ponerse a predicar, no le dio nervios, sino con autoridad se paró y empezó a trabajar. La madre entendía que había algo especial en Jesús. Como cada cual de nosotros con nuestros hijos podemos identificar lo especial de ellos. Desde su nacimiento podemos ver si este hijo va a trabajar bien en un trabajo de, como dicen, blue collar, o sea, manual, o white collar, o sea, de oficina. Yo pude identificar en cada uno de mis hijos dónde ellos van a terminar. Yo pude identificar cuál tenía más pepa y cuál no tenía. Yo pude identificar quién iba a ser más deportista y quién no iba a ser. Lo mismo hace Dios. Y lo mismo hizo la madre de Jesús. Ella pudo identificar que había algo especial en Jesús. Es que ella lo pudo identificar desde antes del nacimiento de Jesús. Porque si saben que José no fue padre de Jesús. Ella sabía que el que lo puso ahí tuvo que ser algo celestial. Tú te imaginas, si alguien pone algo celestial en ti y en mí, tiene que ser algo especial. Y ese algo celestial ya fue puesto por Dios aún antes del vientre de tu madre. Lo que tú y yo hemos estado pidiéndole, Señor, dame el don de esto, Señor, ayúdame en esto. Eso ya ha estado en ti. Ese querer, como el hacer, lo puso Dios. Ese deseo de aspirar a hacer algo más, Dios lo puso en ti. Esas puertas que Él ha venido abriendo, Dios la puso en ti para buscar esas puertas. Dios, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios no está charlando con nosotros, ni fuimos un error. Muchos de nosotros decimos, mira, yo le digo por parte mía, mi mamá antes de mí y después de mí tuvo un aborto. El enemigo sabía que yo iba a hacer algo especial para Dios y él intentó matarme 3 veces, digo yo, pero la parte que tuvo que nacer, nació. Aunque él intentó todo contra mí, Dios tuvo un propósito. Y yo te digo una cosa, yo no fui bueno, ni todavía soy bueno. Siendo sincero con ustedes, yo me levanto a veces y tengo rabia. ¿Cuántos no sufrimos de rabia? A veces, mira, aleluya. A veces levantamos y no queremos saber de nadie. A veces venimos a la iglesia y no queremos saber de nadie en la iglesia, pero ponemos la carita religiosa. Dios lo bendiga, hermanito. Dios la bendiga, hermanita. La amo en el amor del Señor. No, hermano, seamos sinceros. Seamos abiertos. Yo no digo que tenemos que ir hablándole malas palabras a todo el mundo. Pero si estamos de mal humor, digamos, hermanita, estoy de mal humor, pero vamos a orar juntos. Ay, pero pastor, entonces, ¿qué van a pensar de ti? Van a pensar que eres humano. Yo tengo en estos momentos una pareja que está padeciendo por un momento de divorcio.
Inmediatamente el primer pensamiento de las parejas cuando están pasando por momento de divorcio es, nos tenemos que ir de la iglesia. Es como tener un cáncer que el doctor identificó y correr del hospital. La iglesia es un hospital, es una sala de emergencia. Pero pastor, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que diga el pastor? Lo único que importa es lo que dice Dios. Ese es el único, porque ese es el que puede hacer lo imposible. Y si es que te decidiste bien, ¿sabes qué? Dios aún después del divorcio te ama y te levanta y te restaura. Ese es el Dios que yo sirvo. Pero la humanidad tenemos en nuestra mente que si estoy en pecado no puedo ir a la iglesia. No sé cuántas veces le puedo decir que me he sentado con gente y dice, pero pastor, es que ahorita estoy vendiendo droga, después que yo pare yo voy a la iglesia. O pastor, es que ahorita le estoy poniendo cachos a mi esposa, después que yo pare voy a la iglesia. Y le digo, hermano, después de hacer todo eso no necesitas ir a la iglesia. Si ha llegado la perfección, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Dios está buscando que los imperfectos vengamos a la iglesia. Entre más sucio mejor. Pero pastor, sí. Yo me acuerdo hace unos años atrás teníamos una mujer que vino a la iglesia en Nueva York que era un stripper. ¿Saben lo que es un stripper? Un stripper, como se dice en español. Y yo me acuerdo que ella entró a la iglesia y el vestuario de ella era bien corto. O sea, se le veía hasta el cerebro, Dios la bendiga. Y entraba gente a la iglesia y la miraba como que... pero pastor, ¿no le vas a decir algo? No, cómprale un vestido si quieres. Ay, no. No, hermano. ¿Quién sabe lo que está pasando la persona a tu lado? ¿Quién sabe qué perdieron antes de venir al servicio? Vemos a la gente y decimos, ay, pero ¿por qué no alaban como deben alabar? Esa pastora, ¿por qué se ve triste allá? ¿Le has preguntado a la pastora por qué está triste? ¿Le has preguntado al baterista por qué no ha estado? ¿Le has preguntado al que toca la guitarra por qué está padeciendo? Pero estamos listos para juzgar. Dios no está buscando que nosotros miremos lo exterior y juzguemos. Dios está buscando que nosotros amemos, no importando lo que está en el exterior. ¿Cuánto hicimos amén? Jesús dio el ejemplo perfecto. Jesús no llegó y dijo, déjame los sacerdotes más inteligentes, dame los rabís más fuertes para mis discípulos. Él cogió a los que colectaban taxes, que todo el mundo los odiaba. Escogió al mismo hombre que lo iba a entregar y él sabía. Él sabía. Él escogió pescadores, él no escogió gente con mucha savia, porque la gente con mucha savia es más difícil convertirlos que la gente que no sabe nada. Yo prefiero, discúlpame, pero coger una persona en la calle que no sabe nada, que ha estado en droga, que ha estado alcohólico, que coger una persona que viene de otra iglesia, que ha predicado, que ha enseñado, porque esa gente viene con un baggage, maletas de problemas y experiencias cristianas, que lo único que vienen acá es mirar y decir, no, esto está mal, deben hacer esto así. No, hermano, Dios no te trajo aquí para ser Dios. Dios te trajo a ti para recibir. Dame la persona que entra y dice, mira pastor, estoy borracho todavía, tengo todavía guayao de anoche. Amén, entra. Pero pastor, sí hermanos, la iglesia no es para los perfectos, es para los imperfectos. Entre más imperfecto, más razón tenemos para estar aquí. ¿Cuánto decimos amén? So, la madre de Jesús identificó que había algo especial en Jesús y le dijo a la gente, haga lo que Él te dice que haga, o sea, obedezca. Porque cada vez en la palabra vemos ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron la voz de Jesús y cada vez que obedecieron, algo pasaba. Los 10 leprosos. Le dice, hazme un favor, camine a los maestrales y dígale lo que yo he hecho en ti. Muéstrale lo que está pasando en ti. Y los hombres caminaron. Él no le impuso manos. Él no le habló en lenguas. ¡Oh, shakatatatata! No, él solamente dijo, vete. Vemos la historia del profeta y del rey. Cuando el profeta le dice al rey, hazme un favor, vaya y embútate en las aguas de Farfar. No, mentira, del Jordán. Y él dice, pero espera un segundo, las aguas de Farfar y no me acuerdo el otro nombre, un nombre judío ahí, pero son más limpias. Y entonces el siervo del rey le dice, rey, hazme un favor. Si el profeta te hubiera dicho que te embutaras aquí y tú no lo haces y no recibes la sanidad, entonces ¿qué? Métete en la agua. Y el hombre se metió y dice que cuando él se metió, él sufría de lepra. Después de salir de la agua, después de la 7ª vez de entrar, salió y la piel de él era como un bebé. Por obediencia.
Cuando Jesús le dijo a esos leprosos, caminen y muéstranse, mientras que ellos caminaban, la lepra se le caía. ¿Ves? Jesús no predicaba religión. Religión te dice, vaya al fulano de tal y él va a imponer mano, o vaya al fulano de tal y dile que te dé la agua bendita, o vaya a fulano de tal y dígale que te dé ese pedazo de cosa que se seca con su sudor, ese trapito, y póntelo y vas a ser sano. Dios dice, obedezca mi voz solamente y vas a ser sano. Y estos hombres y estas mujeres en la escritura, sin tener que haber sido tocados por Dios, la mujer del flujo de sangre, solamente tocando el borde del manto de Jesús, cuando ellos se separaron de la presencia de Dios en obediencia, inmediatamente hubo cambios en su vida, inmediatamente. Cuando Pedro salió y tiró la red, inmediatamente Dios empezó a hacer algo donde no había ni un pescado. Solo Dios. Solo por la obediencia. La madre de Jesús reconocía eso. Dijo, haz lo que Él te dice que haga. Mira lo que dice en el verso 9. Dice, entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestral. Mira lo que sucede. En el 7 Jesús le dice, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Bien, hicieron lo que le dijo. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestral. Entonces estos hombres cogen, llenan esta tinaja con agua. Y me imagino que ellos miraban y decían, yo voy a llevarle este agua al maestral. Ellos no te pidieron agua, te pidieron vino. Llevarlo al maestral. Y la palabra sigue diciendo, entonces cuando el maestresala, muy bien, gracias, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora quiero darte un aha moment, como decimos en inglés. Quiero darte un impacto acá muy especial. Muchos de nosotros somos esa agua que ha sido dejada por último. Muchos de nosotros somos esa persona que ha sido empujada hacia el final. Somos esa persona despreciada por muchos. Esa agua que nadie quería en medio del matrimonio. Decían, ¿para qué yo quiero esa agua? Yo quiero vino. Yo no quiero algo que no me sirve. Yo quiero algo que me sirva. Y entonces el Señor empieza a hacer un movimiento a través de ti. Entonces cuando tú y yo nos presentamos ya hecho vino, ya procesado por la palabra de Dios, entonces la gente dice, espera un segundo, mira la unción sobre esa persona. Esa unción vino por obediencia. Esa unción no vino por imposición de mano. Esa unción no vino por profecía. Esa unción vino por obediencia. ¿Quieren cambio en su vida? ¿Queremos cambio en nuestra vida? Obedezcamos. Obedezcamos la palabra de Dios. Obedezcamos que Él dice que nosotros sí valemos. Obedezcamos que Él dice que sí tenemos valor. Que sí servimos. Y yo sé que eso suena raro, ¿no? Porque, claro que yo sirvo, pero no, crea que tú sirves. Créalo. Crea, Pastor Roberto, que tú sirves. Crea que tú tienes valor. Crea, hermanita, que tú sirves. Crea que tú tienes valor. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar cosas de nuestros amados, de nuestros padres, que no servimos, que nunca vamos a llegar a nada, que en nosotros relacionamos la relación con el Padre terrenal. Eso no importa lo que la palabra dice. No importa que Él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la única voz que escuchamos es la de nuestro Padre, que no servimos para nada. Y Dios te dice diferente hoy. Dios te dice que sí tienes valor. Él te dice que tú eres como la niña de sus ojos, que eres su tesoro especial. Él sabía que hoy tú ibas a estar aquí. Él sabía que hoy tú necesitabas escuchar esta palabra. Él sabía por qué lo necesitas. Él sabía desde antes del vientre de tu madre que todo lo que tú y yo hicimos nos iba a traer hasta este momento. Esta palabra es la palabra que Él ha lanzado para tu vida y mi vida en esta mañana, como confirmación que has estado buscando. Como palabra profética, porque yo te digo una cosa, esta palabra profética es la única que es veraz. Es la única que nadie puede combatir.
Es la única que nadie puede decir, no, no, no es válido. No, es válido. Es válido. La palabra de Dios me dice a mí que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si estamos en una posición en nuestra vida donde no tenemos abundancia, y no hablo de dinero, entiendan algo, dinero es añadidura. La palabra Mateo 6:33 dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo resto será añadido. Lo resto significa tus papeles, lo resto significa el dinero, lo resto significa la casa, lo resto significa el carro, lo resto significa el esposo, la esposa. Él dice, busca primeramente el reino de Dios. Y yo te doy las otras cosas. Pero cuando nos obsesionamos sobre cosas que el hombre dice es imposible para que las recibas, ahí es cuando nos desconectamos de Él. Yo no le puedo decir cuántos casos, hablando de lo que son los papeles, no puedo decirle cuántos casos hemos visto dentro de esta iglesia, dentro de la iglesia de Nueva York, de gente que le han dicho, usted no va a recibir papeles nunca. No, hermano, usted tuvo un delito, usted ha estado aquí más de 10 años, si recibe papeles tiene que salir, y todas las excusas. Y acuérdate, ahorita estamos debajo de una administración diferente, esto va a ser imposible, y Dios una tras otra vez sigue produciendo papeles en lo imposible. Yo le digo a los hermanos de Nueva York, nos vamos a llamar la iglesia de los inmigrantes. Si necesitas papeles, lo vamos a poner en todos los papeles. Si necesitas papeles, vengan a esta iglesia. No llame al abogado, venga a la iglesia. Porque, hermano, Dios no falta. No tenemos ni una persona que ha dicho, Señor, necesito, y Él no ha respondido. Ese es el Dios que yo sirvo. El Dios que permite que el enemigo haga todo lo que quiera, solamente para demostrarnos a nosotros que Él puede más que el enemigo. Gente que ha venido con tumores un domingo y el martes ya no había nada. Hemos visto 2 ejemplos de SIDA, el SIDA que nadie puede curar, y Dios lo ha sanado. No el hombre, no es que fue la mano del pastor Supité y la pastora, no, fue la mano de Dios, porque la persona obedeció. Cuando Dios le lanzó el decreto, le dijo, vaya ahora al doctor y compruebe que no tienes nada. Ellos no fueron, dijeron, ay Dios mío, pero Señor, quizás me tomo una doble porción de medicina, quizás se me reduzca esto. Uy, Señor, quizás voy a ir a Walter Mercado para que me diga que tengo que tirarme encima para sanarme de esto. No, dijeron, mira, el Señor me dijo a mí que vaya acá y Él iba a hacer. Y llegaron, dijo, doctor, hazme un favor, examíname. ¿Pero qué te voy a examinar? Si ya te dijimos que te vamos a hacer una operación para sacarte eso. No, por favor, hazme el favor y examíname. Y cuando examinan, dicen, espera un segundo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Yo no entiendo. ¿Qué no entiendes, doctor? No entiendo porque la semana pasada tú tuviste un tumor acá y no hay nada hoy. Ese es el Dios que yo sirvo. El Dios que hace, no que pueda, hace lo imposible. Llena las tinajas de agua. Nosotros somos las tinajas. Dios dice, yo quiero llenarte a ti. ¿Estamos dispuestos a ser llenos por Él? Pongámonos en pie. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.